Hola, muy buen día. La técnica que hoy les vamos a presentar es la técnica de ELISA por el equipo uno. Mi equipo está conformado por mi compañero Eric Salvador, mi otro compañero Ricardo Antonio y su servidora María Fernanda. Introducción. Los ensayos inmunológicos son procedimientos en los cuales se utilizan anticuerpos como reactivos enlazantes específicos. Poseen aplicación universal para la determinación o cuantificación de fármacos, sustancias biológicas, agentes infecciosos o anticuerpos de respuesta del huésped en cualquier líquido biológico donde se encuentra el anhelito a investigar. Fundamento. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o ELISA utiliza sus siglas que lo indican una enzima como marcador para medir la formación de complejos antígeno-anticuerpo. El marcador enzimático que se emplea en estos análisis se conjuga con un ligando, que puede ser un antígeno, un anticuerpo específico para el antígeno de interés o un participante para el anticuerpo primario. La prueba de ELISA se basa en varias teorías. El antígeno y el anticuerpo pueden lanzarse a una superficie portadora insoluble y retener su actividad inmunológica. Número 2. Las enzimas tienen actividad específica alta y convierten el sustrato en un producto detectable. Número 3. La actividad enzimática o reactividad inmunológica es estable durante el análisis. Y número 4. Las enzimas no están presentes en la muestra. Subdivisiones de la prueba ELISA. Esta prueba se divide en tres tipos. ELISA directa, en la cual se utiliza para la detección de un antígeno. Su uso es limitado y posee menor sensibilidad. ELISA indirecta. Amplifica la señal obtenida y se utilizan dos anticuerpos, un primario y uno secundario. Y ELISA sándwich. Se recubre el pocillo con un primer anticuerpo para posteriormente aplicar un segundo cuando ya esté presente la muestra. La técnica de ELISA directa es la prueba más simple y rápida de todas. En esta prueba podemos ver que un anticuerpo primario marcado con una enzima se unirá directamente al antígeno de interés, permitiendo la detección y cuantificación del mismo. Podemos ver que esta técnica directa tiene un uso limitado debido a que tiene una menor sensibilidad y tiene una dificultad para obtener un conjugado que reconozca directamente al antígeno. Para realizar esta prueba necesitamos una placa de microtitulación para ELISA. En esta placa es donde nosotros vamos a añadir nuestro antígeno a estudiar y donde se va a incubar. En esta placa, como aquí se muestra en la imagen, vamos a tener agregar al antígeno y se va a llevar la incubación. Después de la incubación, los antígenos se van a adherir en la superficie, quedando en el sobrenadante los que no se unieron a la placa. Después de retirar el sobrenadante, es importante realizar lavados con el tampón adecuado por 3 veces y de esta manera nosotros tener solamente el antígeno de estudio. Posterior a esto es muy importante realizar lo que es el bloqueo de pocillos. Esto se trata de rellenar los huecos que no cubrió el antígeno. Estos los vamos a rellenar con proteínas que sean distintas para no generar una interferencia que incluso la podría generar el propio conjugado. Posterior a esto, nosotros vamos a agregar nuestro conjugado, que se trata del anticuerpo específico con una enzima. Lo vamos a incubar ya con lo que vendría siendo el anticuerpo. Posterior a esto, vamos a realizar de nuevo el lavado de esto. Nos va a ayudar a que se elimine pues
todo el exceso y todo el conjugado que quedó sin unirse, dejando únicamente los que se unieron en este caso al antígeno. Y si, por ejemplo, no se llegan a unir, no los reconocen, quedarían como en la imagen de la derecha. Después, para nosotros hacer la detección del inmunocomplejo, que es lo que nos interesa, vamos a hacer una incubación con mezclas enzima cromógeno. Esta, pues, trata de que el sustrato el sustrato del cromógeno se va a romper por oxidación, por el oxígeno que hay en el medio, generando lo que es el cambio de color. Después, aquí como se puede ver en la imagen de la derecha, hay que agregar ácido para desnaturalizar la enzima y generar una estabilidad de color. Esta estabilidad de color ya nos va a dar un color más intenso y nos va a evidenciar la presencia del inmunocomplejo. De este lado, como lo podemos ver, la identificación visual, el resultado positivo y el resultado negativo. Ya para hacer la lectura en placas es muy importante que nosotros tengamos un control positivo y un control negativo. Esto con la finalidad pues, de estar seguros de que estamos obteniendo el antígeno que nosotros estamos buscando, y se recomienda hacer estas muestras por duplicado. A pesar de que lo podemos leer esto en la placa, la lectura de una manera más objetiva se lleva a cabo en el lector para ELISA. El otro tipo de variante de la técnica es la ELISA tipo indirecta, en donde el antígeno forma un complejo con el anticuerpo, al cual se unirá gracias a un conjugado, que al incubarse con un substrato cromógeno, expresará un cambio de color que permite su detección y cuantificación en la muestra problema. La técnica es muy parecida a la fijación a la ELISA directa, empezando por un bloqueo de placa, donde se insertan los antígenos en el fondo y se rellena con el cero de albúmina bovina, en este caso para evitar interferencias. Posteriormente se extrae la muestra del paciente o del individuo, el cual se desea determinar al cual se le va a hacer la prueba. En este caso, se tiene que incubar y aquí si hay presencia o no de anticuerpos, se va a unir a los antígenos presentes en la placa. Si no es así, no se va a unir nada. En este caso aquí empieza a radicar la diferencia con la ELISA directa. En esta, por ejemplo, se forma un complejo de 3 componentes, el cual sería anticuerpo, antígeno y conjugado. También tiene como semejanza que se tiene que incubar con un sustrato cromógeno, el cual, si está presente, va a hacer un cambio de coloración. En cambio, si está ausente, no lo va a presentar. Para interpretar resultados, como en la prueba anterior, tenemos que tener un control tanto positivo como negativo. Y bueno, ya finalmente con la ELISA tipo sándwich, o también llamada de doble anticuerpo, se va a diferenciar de las otras pruebas porque en este caso se va a buscar la identificación de antígenos, sí, como en el primer tipo de ELISA, como en la ELISA directa, pero en este caso lo que se va a buscar adherir a la placa van a ser anticuerpos, no antígenos. Entonces, el procedimiento va a ser muy similar. En el primer paso se hace una fijación, en este caso de anticuerpos, a los pocillos o a la placa en la cual se va a realizar la prueba. Se incuban un cierto tiempo a 37 grados. Luego se realizan los respectivos lavados y luego ya se hace la incubación con la muestra, donde podemos observar que ya se van a estar adheriendo los antígenos a los anticuerpos específicos que están adheridos en la placa. Se retira el sobrenadante, nuevamente se hacen los lavados para ahora sí agregar
el conjugado unido covalentemente a una enzima. Se realiza nuevamente la incubación. Como aquí se observa, se va a dar ese efecto de sándwich porque es un anticuerpo unido a un antígeno que se une a otro anticuerpo. Cabe recalcar que van a estar unidos a diferentes epítopos del antígeno. Se retira el sobrenadante, se hacen los lavados y ya finalmente se agrega el líquido con sustrato cromógeno para que se lleve a cabo la reacción que ya les describieron antes. Y entonces ya como para sintetizar toda esta información, la diferencia entre la directa, la indirecta y el sándwich es que en la indirecta sí se van a buscar la detección de antígenos, pero se va a hacer por medio de un anticuerpo primario marcado con una enzima. En la indirecta no se van a detectar antígenos, sino anticuerpos. Por ende, lo que se va a unir a los pocillos va a ser un antígeno específico primario y posteriormente se va a adherir con un anticuerpo secundario marcado con una enzima. Y finalmente en la del sándwich se va a hacer la detección de antígenos por medio de su unión a un anticuerpo primario adherido a la placa y un anticuerpo secundario marcado con una enzima. Bueno, entonces ya como para terminar, vamos a mencionar cómo es aplicable esta prueba de ELISA a la detección de hormonas, que es el tema que nos interesa. Para esto yo lo quise ejemplificar con la detección de la hormona TSH. Este texto yo lo saqué de un inserto justamente de eso y este menciona que la hormona TSH va a tener dos dominios, uno alfa y uno beta. El alfa va a ser una estructura que va a tener una estructura muy similar a otras hormonas como puede ser la LH, la FSH o la HCG. Sin embargo, la subunidad beta va a ser un dominio que es específico para hormonas y confiere de especificidad tanto biológica como inmunológica a la molécula. En otras palabras, hay que tomar en cuenta que las hormonas se van a unir a receptores específicos, de ahí que tengan de que requieran de esa especificidad y nosotros podamos detectarlas con anticuerpos. Las pruebas de ELISA aplicables para la detección de hormonas serían entonces del tipo sándwich, porque lo que vamos a detectar sería a un antígeno, pensando que la hormona actúa como un antígeno. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.